Buenas tardes. Ante todo, saludarlos cordialmente. Somos alumnos de la Universidad Privada Antenor Orrego, de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión, para el curso de Ingeniería Económica, dictado por el ingeniero Ángel López Aguilar, tocaremos los temas de el valor actual neto y la tasa interna de retorno en la evaluación de proyectos. El grupo se encuentra conformado por los alumnos Edward Jara Gamboa, Katia Ponte Rodríguez, Richard Rojas Vergara, Keiner Ramos Arias. Tenemos una introducción. Cada vez que se quiere desarrollar un proyecto, ya sea que se quiera desarrollar un nuevo producto, abrir una nueva sucursal, adquirir nueva maquinaria o incursionar en un nuevo mercado, es necesario evaluar estos proyectos con el fin de conocer su viabilidad y o poder compararlos con otros, para así poder elegir al más atractivo. El valor actual neto y la tasa interna de retorno son dos herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también como inversiones que podemos hacer en un negocio que ya se encuentra en marcha. Tenemos los siguientes objetivos para este trabajo. Objetivo general: determinar la importancia que tiene el valor actual neto y la tasa interna de retorno en la evaluación de los proyectos. Y como objetivos específicos tenemos identificar la relación que hay entre el valor actual neto y la tasa interna de retorno en la evaluación de los proyectos. También tenemos como segundo objetivo específico identificar cómo se utiliza el valor actual neto y la tasa interna de retorno en la evaluación de proyectos. El contenido de este presente trabajo es el siguiente: poder analizar y comprender cómo se utiliza el valor actual neto y la tasa interna de retorno en la evaluación de un proyecto. Es necesario identificar en qué consiste cada uno de ellos, así como también su utilización en este proyecto de evaluación. Hay dos indicadores claves en el proceso de evaluación de un proyecto de inversión. Estos son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Hablaremos del valor actual neto. El valor actual neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Consiste en la valoración de inversiones en activos fijos, proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los flujos de caja netos proporcionados por la inversión. El valor actual neto nos permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión. Puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Sirve para tomar dos tipos de decisiones: la efectuabilidad y la jerarquización. ¿Qué nos quiere decir la efectuabilidad? Que un proyecto es efectuable, es decir, interesa realizar aquellas inversiones que tengan un VAM positivo, ya que en estos casos generan más cobros que pagos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el valor actual neto es mayor que cero. Ahora pasamos a hablar de la jerarquización. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre las inversiones efectuables son preferibles las que tengan un valor actual neto más elevado. Como podemos observar, tenemos criterios de decisión. Cuando nuestro valor actual neto es mayor que cero, nos indica que habrá una ganancia por encima de la tasa de descuento. Entonces, este viene a ser un proyecto viable económicamente. Cuando nuestro valor actual neto es igual a cero, es indistinto realizar o no el proyecto que se esté evaluando. Cuando nuestro valor actual neto es menor que cero, no es recomendable realizar el proyecto porque no se alcanza la rentabilidad que el inversionista usualmente obtiene. Esto nos indica que este proyecto no es viable económicamente. ¿El valor actual neto da la respuesta correcta? Sí. En primer lugar, evaluamos un proyecto individualmente. Y en segundo lugar, el valor actual neto es una función decreciente de la tasa de interés. Ahora pasamos a hablar de la tasa interna de retorno.
La tasa interna de retorno trata de medir la rentabilidad de un proyecto o activo. Representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto. Se define también la tasa interna de retorno como aquella que hace que el valor presente neto sea igual a cero. La tasa interna de retorno muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que puede comprometer un préstamo, sin que incurra en futuros fracasos financieros. Los indicadores que son relevantes para poder evaluar la tasa interna de retorno tenemos: cuando nuestra tasa interna de retorno es mayor que el interés, el proyecto es rentable. Cuando la tasa interna de retorno es igual al interés, es indiferente su realización. Y cuando la tasa interna de retorno es menor que el interés, el proyecto no es rentable, puesto que no se alcanzará ni siquiera los intereses. Para hallar la tasa interna de retorno se necesitan dos cosas: el tamaño de la inversión y tener claro el flujo de caja neto que se ha proyectado. Pasamos a hablar de la evaluación de proyectos. La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad económica, financiera y social, de manera que se resuelva una necesidad humana de forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos con que se cuenta a la alternativa que sea la óptima. En la actualidad, una inversión inteligente requiere de un proyecto bien estructurado y de igual manera bien evaluado, que indique la pauta a seguirse como la correcta asignación de recursos. A la hora de estudiar la viabilidad económica de un proyecto de inversión, los parámetros del valor actual neto y la tasa interna de retorno pueden servirnos de ayuda en la toma de decisión. No obstante, hay que tener claro que estos criterios no siempre coinciden. Tienen sus limitaciones y sus resultados podrían ser inconsistentes en algunos casos. Tenemos diferencias en la evaluación del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Una diferencia: la forma de estudiar la rentabilidad de un proyecto. Mientras que el valor actual neto lo hace en términos absolutos netos, es decir, en unidades monetarias, nos indica el valor del proyecto al día de hoy, mientras la tasa interna de retorno nos da una medida relativa, que está expresada en un tanto por ciento. Otra segunda diferencia es en el tratamiento de los flujos de caja. Por un lado, el valor actual neto considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Asume que todos los flujos se reinvierten a la misma tasa K, tasa de descuento que se emplea en el propio análisis. Por otro lado, la tasa interna de retorno no considera que los flujos de caja se reinvierten periódicamente a la tasa de descuento K, sino a un tanto de rendimiento R, sobreestimando la capacidad de inversión del proyecto, que se está evaluando. Tenemos las siguientes conclusiones. El valor actual neto y la tasa interna de retorno sirven para poder conocer y analizar la ganancia o pérdida que se producirá si se realiza un proyecto determinado. De esta manera se influirá en la toma de decisiones. En el caso de proyectos independientes que tienen una única tasa interna de retorno, este criterio de decisión nos daría la misma recomendación que el valor actual neto. Sin embargo, es muy importante tener en claro que el criterio de la tasa interna de retorno varía según la cual sea la estructura de fondos del proyecto. Si los proyectos son mutuamente excluyentes, el criterio de elegir aquel proyecto de mayor tasa interna de retorno podría ser contrapuesto al criterio del BAN. En estos casos debería utilizarse el criterio del valor actual neto. Por último, se puede concluir que por lo general el mejor indicador para decidir qué proyectos deben llevarse a cabo es el del valor actual neto. Invertir en aquellos proyectos que tengan un valor actual neto positivo o seleccionar aquel proyecto de mayor valor actual neto, valor presente.
Recomendación. Siempre se tiene que evaluar un proyecto antes de realizarse, para considerar si es rentable o no. Los métodos de evaluación, como ya lo hemos explicado, tenemos el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que son los más recomendables. Gracias por su atención.